La historia eterna que resuena hoy, un viaje a las 12 tribus de Israel. Bienvenidos, queridos amigos, a un viaje fascinante a través de las páginas inmortales de la Biblia, un viaje que nos transportará a los cimientos mismos de una nación elegida y a las vidas entrelazadas de 12 familias que dieron forma al destino de un pueblo. Hoy, nos embarcaremos en la asombrosa historia de las 12 tribus de Israel, un relato no solo de fe y obediencia, sino también de desafíos, triunfos y la incansable providencia divina. Prepárense para sumergirse en una narrativa rica en personajes inolvidables, eventos milagrosos y lecciones que, a pesar de los milenios, siguen siendo profundamente relevantes para nuestras vidas modernas. La historia de las 12 tribus no es meramente un recuento de hechos antiguos, es una epopeya que resuena con los temas universales de la identidad, la herencia, la unidad en la diversidad y la relación inquebrantable entre Dios y su pueblo. Desde los humildes comienzos con el patriarca Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, hasta la formación de una nación poderosa y su eventual dispersión, cada tribu jugó un papel crucial en el tapiz divino. Conocer sus historias individuales, sus bendiciones y sus pruebas, nos permite apreciar la complejidad y la belleza del plan de Dios, un plan que se despliega a través de las generaciones y que culmina en la promesa de redención para toda la humanidad. En esta narración, desenterraremos los orígenes de cada tribu, sus características distintivas, los territorios que ocuparon en la tierra prometida y cómo sus legados se entrelazaron para formar la columna vertebral de Israel. Veremos cómo la mano de Dios guió a estas tribus a través del desierto, las estableció en una nueva tierra y las usó para manifestar su gloria a las naciones circundantes. Aprenderemos sobre sus líderes, sus jueces, sus profetas y sus reyes, y seremos testigos de los momentos de fidelidad inquebrantable, así como de las dolorosas caídas que, sin embargo, nunca anularon la gracia y la misericordia divinas. La belleza de la historia de las 12 tribus radica en su capacidad para hablarnos directamente. En sus luchas encontramos ecos de nuestras propias batallas, en sus victorias, inspiración para nuestras propias esperanzas. Nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, la fidelidad a Dios siempre trae recompensa, y que la unidad, a pesar de nuestras diferencias, es una fuente inmensurable de fuerza. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia herencia espiritual y sobre el lugar que ocupamos en el gran relato de la fe. Mientras nos preparamos para zambullirnos en los detalles de esta cautivadora narrativa, los invito cordialmente a ser parte activa de esta comunidad. Si encuentran valor y edificación en este contenido, les ruego que nos apoyen de varias maneras sencillas pero significativas. Primero, suscríbanse a nuestro canal o plataforma para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones bíblicas y contenido edificante. Al suscribirse, se aseguran de que esta palabra llegue a más corazones y mentes. Segundo, si esta narración resuena con ustedes, si les inspira o les enseña algo nuevo, por favor, denle un me gusta. Cada me gusta no solo nos anima enormemente, sino que también ayuda a que este contenido sea más visible para otras personas que buscan profundizar en su fe. Tercero, y quizás lo más importante, compartan este video o enlace con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Piensen en alguien que podría beneficiarse de escuchar esta poderosa historia. Al compartirla, se convierten en evangelistas de la verdad, extendiendo la luz de las Escrituras mucho más allá de este espacio. Y finalmente, pero no menos importante, los animo a comentar sus pensamientos, preguntas e impresiones. ¿Qué aspecto de la historia de las 12 tribus les intriga más? ¿Qué lecciones se encuentran más aplicables a su vida hoy? Sus comentarios enriquecen nuestra discusión, fomentan un sentido de comunidad y nos brindan una valiosa retroalimentación. Queremos que esta sea una conversación interactiva, donde todos podamos aprender y crecer juntos. Así que, sin más preámbulos, prepárense para ser transportados a un tiempo y un lugar donde la fe, la promesa y el poder de Dios se manifestaron de maneras extraordinarias.
Abróchense los cinturones, abran sus corazones y sus mentes, porque la historia de las 12 tribus de Israel está a punto de desplegarse ante nuestros ojos. Las 12 tribus de Israel son originalmente los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada una de las tribus llevaba el nombre de uno de ellos y juntas formaban la nación de Israel. El territorio que se repartió entre las tribus fue la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque se conocen como las 12 tribus de Israel, en realidad fueron 13 durante muchos años. José había salvado a su familia de morir de hambre, y Jacob, su padre, decidió tratar a los hijos de José, Efraín y Manasés, como hijos propios. José no recibió una tribu, pero sí lo hicieron sus 2 hijos. Por otro lado, antes del pueblo entrar a Canaán, se le asignó a la tribu de Leví ayudar a Aarón, el sacerdote, y sus descendientes. Los levitas fueron consagrados al servicio del Señor en lugar de los primogénitos y, por eso, dejaron de ser considerados una tribu. El territorio dado por Dios es bastante extenso. El equivalente a día de hoy es lo que conocemos como la nación de Israel, la franja de Gaza, Cisjordania, Líbano y algunas partes de Jordania y Siria. La proyección en el mapa es aproximada. El origen de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que se establecieron en la tierra de Canaán. Dios le había prometido a Abraham que le daría una descendencia innumerable y que haría de ellos una gran nación. Después del éxodo del pueblo judío, las 12 tribus de Israel se establecieron en esa tierra prometida por Dios. Según Éxodo 23, la extensión del territorio que Dios le dio al pueblo de Israel es desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob, el nieto de Abraham. Los 12 hijos de Jacob que dieron origen a las tribus de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ese es el orden de nacimiento. Debido a una gran hambruna, Jacob y su familia se mudaron a Egipto donde vivía José, uno de sus hijos. La familia se quedó en Egipto hasta el éxodo más de 400 años después. Estando allá, Jacob adoptó como hijos suyos a los hijos de José, Efraín y Manasés. La tribu de José se subdividió en 2 y el pueblo de Israel tuvo 13 tribus por más de 400 años, hasta que el pueblo de Israel abandonó Egipto. Al salir de Egipto y antes de entrar a Canaán, Dios ordenó que la tribu de Leví se separara para hacer una labor específica. Su misión sería ayudar al sacerdote Aarón y a sus hijos en el ministerio del tabernáculo. Los levitas fueron consagrados a Dios para el servicio del Señor en lugar de los primogénitos. A partir de entonces, la tribu de Leví ya no se contaba como tribu e Israel volvió a tener 12 tribus. Los levitas solo recibieron ciudades para vivir entre las otras tribus. Los detalles sobre la tierra que Dios le dio a cada tribu se encuentran en el libro de Josué, capítulos 13, en Génesis 49, Números 34 y Ezequiel 47. Las tribus de Israel explicadas. 1. Tribu de Rubén. Rubén fue el primer hijo de Jacob y Lea. Su nombre significa miren, un hijo y él vio mi aflicción. Lea le dio ese nombre a su primer hijo reconociendo que Dios había visto su pesar y sufrimiento. La tribu de Rubén recibió de Dios Aroer, la ciudad que está en medio del valle y a orillas del arroyo de Arnón, y toda la llanura, hasta Medeba, al lado este del río Jordán. El límite del territorio de los hijos de Rubén era el río Jordán. 2. Tribu de Simeón. Simeón fue el segundo hijo de Jacob con Lea. Nuevamente, Lea atribuyó su capacidad de tener hijos a Dios y afirmó que Dios escuchó su clamor. Por eso nombró a su hijo Simeón, que parece significar el que oye. El territorio de la tribu de Simeón quedó en medio del territorio de los hijos de Judá.
Algunas de las ciudades que recibió la tribu de Simeón fueron Beerseba, Seba, Molada, Rimón, Éter y Asán. 3. La tribu de Leví. Leví fue el tercer hijo de Lea con Jacob. Al dar a luz, Lea creyó que esta vez su marido se uniría a ella. Por eso le puso al niño el nombre de Leví, que significa unir o unido. Los descendientes de Leví o levitas no recibieron una tierra en específico. Al ser los sacerdotes, recibían los sacrificios del Señor, tal y como Él les había prometido. Ellos sí recibieron algunas ciudades en los territorios de los demás, donde habitaban con sus ganados. 4. Tribu de Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob y Lea. Cuando Lea dio a luz a su cuarto hijo, simplemente decidió alabar al Señor. El nombre Judá significa alabar. La tribu de Judá recibió un territorio extenso, llegaba hasta la frontera con Edom, y se extendía hasta el desierto de Sin al sur. Tocaba al este el mar Salado. Judá fue la tribu de los reyes. David y Jesús fueron descendientes de esa tribu. 5. Tribu de Dan. Raquel era estéril y tuvo celos de su hermana. Por eso, entregó a su sierva Bilhá como concubina de Jacob, algo aceptado en esa sociedad. Bilhá quedó embarazada y dio un hijo a Jacob. Raquel le puso por nombre al niño, Dan, que significa juez, el juzga. La tribu de Dan, tribu pequeña, recibió un territorio en el sur que incluía las ciudades de Elón, Timna, Ecrón, con la región que estaba frente a Jope. El territorio era pequeño, pero fértil y tenía salida al mar Mediterráneo. Pero ellos no estaban conformes. Lucharon hasta conquistar a filo de espada la ciudad de Lesén, al norte. 6. Tribu de Neftalí. Bilhá, la sierva de Raquel, dio a luz al sexto hijo de Jacob. Raquel, entendiendo que estaba en competencia y en lucha contra su hermana, le puso el nombre de Neftalí, lucha, mi lucha. El territorio de la tribu de Neftalí se encontraba rodeado por el de las tribus de Aser, Zabulón, Dan, Manasés e Isaacar. Constaba de 19 ciudades con sus aldeas. 7. Tribu de Gad. Lea dejó de tener hijos, y le dio su sierva Silpa por esposa a Jacob. Silpa dio a luz al séptimo hijo de Jacob, que se llamó Gad, nombre que significa suerte o buena fortuna. La tribu de Gad recibió Jazer, con las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está frente a Rabá. La tribu estaba al este del Jordán, como la tribu de Rubén. 8. Tribu de Aser. Silpa, la sierva de Lea, dio a luz al octavo hijo de Jacob, y Lea creyó que ese sería el motivo de su felicidad. Por eso lo llamó Aser, feliz, dichoso. El territorio de la tribu de Aser se extendía desde la ciudad fortificada de Tiro, al norte, hasta el Carmelo, al occidente. También abarcaba Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. 9. Tribu de Isaacar. Lea concibió de nuevo y dio a luz a otro hijo, el quinto con Jacob, el noveno hijo de Jacob, incluidos los hijos de las siervas. Lea entendió que Dios la estaba recompensando, por lo que lo llamó Isaacar, que viene de la palabra hebrea sachar, recompensa. La tribu de Isaacar recibió 16 ciudades con sus aldeas. Entre las ciudades que recibieron se encontraban Jezreel, Jafarayim, Enganín, Enadá y Bet Pasés. 10. Tribu de Zabulón. Lea volvió a quedar embarazada. Dio a luz a su sexto hijo con Jacob. Como había dado a luz a tantos hijos, creía que ahora el hogar de su marido estaría con ella. El nombre Zabulón deriva de la palabra hebrea Zebul, que significa morada. La tribu de Zabulón recibió 12 ciudades con sus aldeas. Su territorio se extendía hasta Sarid y su frontera al oeste iba hasta Dabeset, al oriente salía a Rimón y al norte salía al valle de Jeftagel. 11. Tribu de Manasés. A José, aún joven, lo vendieron sus hermanos como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto.
Manasés, su primer hijo, nació en Egipto después de que José salió de prisión y se convirtió en gobernador de Egipto. Manasés significa que hace olvidar. José le puso este nombre a su hijo porque Dios le hizo olvidar su aflicción. La tribu de Manasés recibió un territorio bien extenso. Constaba de 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, al otro lado del Jordán. El territorio se extendía desde Aser hasta Micmetat, con salida al Mar Grande. 12. Tribu de Efraín. Efraín, que significa fecundidad o doble fruto, fue el segundo hijo de José en Egipto. Efraín nació durante los 7 años de abundancia en Egipto, periodo que produjo lo suficiente para salvar miles de vidas en los 7 años de hambruna que siguieron. Con esto, José declaró que Dios lo hizo crecer en la tierra de su aflicción. Se sentía doblemente fructífero. Los de Efraín recibieron el territorio que partía de Atarotadar hasta Bet Jorón la de arriba. La frontera llegaba a Micmetat al norte, luego bajaba hasta tocar Jericó y salir al Jordán. 13. Tribu de Benjamín. Raquel murió al dar a luz a su segundo hijo. Antes de morir le puso el nombre de Ben-Oni, que significa hijo de mi aflicción, hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob lo llamó Benjamín, simbolizando que este hijo estaría a su diestra, en una posición de honor, como alguien amado por él. La pequeña tribu de Benjamín recibió el territorio ubicado entre las tribus de Judá y las de los hijos de José, al norte del Jordán. Su territorio subía hacia el lado norte de Jericó, seguía al monte hacia el occidente, y salía al desierto de Bet-Aven. José. José fue el primer hijo de Jacob y Raquel. El texto bíblico dice que el Señor se acordó de Raquel. Es el primer hijo de Raquel, pero es el 11º hijo de Jacob. Raquel le puso el nombre de José, esperando que Dios le agregara otro hijo. La tribu de José no recibió un territorio, sino 2. José salvó a su familia, al pueblo de Israel, de la hambruna. Su padre, Jacob, adoptó a los 2 hijos de José como suyos y fueron ellos, Efraín y Manasés, los que heredaron el territorio que le correspondía a José. O sea, los descendientes de José, en lugar de ser solo una tribu, pasaron a ser 2. Aunque las identidades tribales se basan en los hijos de Jacob, hay algunas desviaciones notables. Cuando se designaron las identidades tribales, la descendencia de José se dividió en los descendientes de Efraín y los descendientes de Menasé. Los comentaristas explican que Reuben perdió la bendición del primogénito por una indiscreción relativa al honor de su padre en sus arreglos matrimoniales. Luego pasó a José, que era el primogénito de su madre Raquel. Según la ley de la Torá, el primogénito del padre recibe una porción doble de la herencia. Al dividir a José en 2 tribus, se concedió efectivamente una doble porción de la tierra a los descendientes de José. Esto se puso de relieve en la bendición de Jacob en su lecho de muerte, en la que se refirió a los hijos de José como si fueran suyos. También se concedió un honor especial a la tribu de Judá como origen de la dinastía davídica y, en última instancia, del Mesías. Esto fue profetizado en la bendición de Jacob a Judá. Otra desviación notable se produjo después de la plaga que mató a los primogénitos en Egipto. El ángel de la muerte pasó sobre las casas israelitas que habían marcado las jambas de sus puertas. Pero esto solo fue un indulto y no les liberó de ninguna deuda. Después de la plaga, los primogénitos debían servir en la casa de Dios, inicialmente el tabernáculo y más tarde el templo. Participar en el pecado idólatra del becerro de oro hizo que los primogénitos no fueran aptos para servir como sacerdotes. La tribu de Leví, que había defendido celosamente el honor de Dios, ocupó su lugar. Como consecuencia, la tribu de Leví perdió su herencia. Este celo al servicio de Dios era claramente un atributo tribal evidente tanto en Moisés como en Aarón. A pesar de las desviaciones, el número real de tribus sigue siendo 12 en todo momento. Es posible que se aludiera a ello en el sueño de José en el que veía 12 estrellas, incluida la suya, inclinándose ante el sol y la luna.
Aunque salieron de Israel como una colección desordenada de familias, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, viajaron como un campamento estrechamente organizado, dividido según líneas tribales, con banderas plantadas en cada campamento para reunirse en torno a ellas y el tabernáculo con la Sejiná como punto focal de la nación. Antes de llegar a Israel, la tierra se dividió por suertes, con la notable excepción de Reuben, Gad y la mitad de Menasé, que eligieron sus porciones en el lado oriental del río Jordán. Milagrosamente, las suertes dividieron la tierra equitativamente, dando las porciones más grandes a las tribus más grandes y las más pequeñas a las tribus más pequeñas. Estas divisiones se mantuvieron a medida que la tierra era heredada por las tribus y nunca pudo venderse a perpetuidad. El número concreto de tribus se puso a prueba en una guerra civil, cuando las demás tribus lucharon contra Benjamín. Fue una guerra sangrienta y murieron muchos miles en ambos bandos, hasta que solo quedaron 600 supervivientes de la tribu de Benjamín. La nación compuesta por 12 tribus unificadas llegó a su fin con la conquista asiria en el 722 a.C. En el 740 a.C., 10 tribus, todas menos Benjamín y Judá, fueron trasladadas a la fuerza. La tribu de Judá se exilió tras la destrucción del templo de Salomón en el 588 a.C., pero regresó del cautiverio babilónico en el 520 a.C. Trágicamente, las 10 tribus siguen perdidas hasta nuestros días. Las 12 tribus de Israel establecidas. Antes de que Jacob muriera, él transfirió las bendiciones de la primogenitura a sus nietos, que fueron llamados Efraín y Manases. Israel les dio bendiciones proféticas que iban a ser cumplidas en un tiempo llamado los últimos días a sus 12 hijos. En Génesis 48, Israel bendijo a ambos Efraín y Manases, simultáneamente con las palabras «Sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Israel decretó que su propio nombre, Israel, y el nombre de su propio padre, Isaac, sería puesto sobre los descendientes de Efraín y Manases, los 2 hijos de José, quienes se iban a convertir cada uno en una tribu distinta entre los hijos de Israel. Al hacer esto, Israel le estaba dando a José una doble porción entre las 12 tribus de Israel. Israel predijo en Génesis 48, que mientras los descendientes de Manases llegarían a ser un gran pueblo, los descendientes de Efraín llegarían a ser una multitud de naciones. Ya que José vino a ser 2 tribus, esto significó que habría 13 tribus de Israel, aunque ellas fueron conocidas todavía como las 12 tribus de Israel porque la tribu sacerdotal, los levitas, no recibieron una herencia territorial en la tierra prometida. En las bendiciones registradas en Génesis 49, Israel dio profecías para cada una de las tribus designadas con los nombres de sus 12 hijos. Los 12 hijos de Israel son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. La tribu más reconocida por los lectores modernos es Judá. El ascenso y la caída de las 12 tribus de Israel. Cuando las 12 tribus de Israel entraron en la tierra prometida, formaron finalmente la nación de Israel bajo David y Salomón. Poco después de la muerte de Salomón, este imperio fue destrozado por una gran guerra civil. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, mientras que las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, formaron el reino del sur de Judá. El reino del norte fue llamado Israel porque era dirigido por las tribus de Efraín y Manases que llevaban el nombre de Israel. El reino del sur era dirigido por la tribu de Judá. Los reinos de Israel y Judá se convirtieron en enemigos y a menudo pelearon guerras sangrientas. Aunque ellos no se han vuelto a unir, la profecía dice que lo harán en el futuro. El reino del norte de Israel fue llevado en cautiverio en el año 722 a.C. debido a sus pecados y rebelión contra Dios. Judá fue llevado en cautiverio por los babilonios entre los años 604 y 586 a.C.
Justo antes de la caída de Israel, el profeta Amós registró que las 10 tribus del norte eran conocidas por el nombre casa de Isaac, tal como las profecías de Génesis 21 y 48 habían predicho. El nombre de Isaac siguió a las 10 tribus a donde quiera que ellas fueron en su exilio y más tarde en sus migraciones. En Jeremías 51, encontramos una profecía, dada más de un siglo después de que las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, que Dios no los abandonaría. El significado moderno de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel finalmente se convirtieron en grandes naciones e imperios tal como Dios lo había predicho. Identificar estas naciones en la actualidad nos ayuda a entender lo que ocurrirá antes del regreso de Cristo. Según el Apocalipsis. Vi después 4 ángeles de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Sujetaban a los 4 vientos, impidiendo que soplara viento alguno sobre la tierra, sobre el mar o sobre los árboles. Desde el oriente, entre tanto, subía otro ángel, que llevaba consigo el sello del Dios vivo y que gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de arrasar la tierra y el mar. Les decía: no causen daño a la tierra, al mar o a los árboles hasta que marquemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los marcados, eran 144,000, tomados de todas las tribus de Israel. 12,000 marcados por tribu. De Judá, de Rubén y de Gad. De Aser, de Neftalí y de Manasés. De Simeón, de Leví y de Isaacar. De Zabulón, de José y de Benjamín. Una muchedumbre inmensa ante el trono. 12,000 marcados por cada una de las tribus. Vi luego una muchedumbre inmensa, incontable. Gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua, todos de pie delante del trono y del Cordero, todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en la mano y proclamando con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero.